Bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos a su segunda sesión de Adobe Illustrator. Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla y desactivo el chat para volver a activar la ronda de preguntas. Bien, entonces vamos a iniciar accediendo a Adobe Illustrator. En este caso les comento que tengo la actualización, ¿no?, de 2024. Por eso es muy probable que de repente si tienen el 23 no les cargue de esta forma, ¿no? Pero las herramientas son muy similares, ¿no?, salvo algunas opciones avanzadas. Sí, y vamos a iniciar. Entonces, ya habíamos visto la semana pasada la forma de trabajo dentro de Illustrator, ¿no? Vimos la interfaz, vimos cómo crear documentos para empezar a trabajar. Entonces, lo ideal es configurar nuestros documentos para ya empezar a desarrollar el contenido. Vamos a crear un nuevo archivo. En este caso trabajaremos en un formato. Sí, repito, tenemos distintos formatos para poder crear. Podría ser, por ejemplo, si quiero trabajar para web, tengo unos formatos preestablecidos. También encuentran algunas plantillas. Para imprimir tenemos otros formatos, pero también las características son diferentes, ¿no? Para web, por ejemplo, vamos a ver que las medidas, las unidades son en píxeles. Sin embargo, se pueden modificar, ¿no? Aquí podemos modificar, pero claro, ya viene preestablecido. Igual para imprimir, vemos que cambia a milímetros y ya no píxeles. Además, vemos que el color es CMYK, ¿no? Mientras que para web es RGB y la resolución es 72. Entonces, no olvidemos que esta parte inicial es fundamental para poder configurar de manera adecuada nuestros documentos, ¿sí? Dependiendo, claro, para qué tipo de trabajo se quiera desarrollar. Entonces, todo diseño vectorial, ¿no?, trabajado en Illustrator nos da la facilidad de poder de repente trabajar a mayor escala, ¿no? Formatos grandes, amplios. Mientras sea vector, no se va a pixelar. Entonces podemos trabajar en su archivo nativo, en su misma extensión que es ahí, también en PDF, ¿no? Y al exportar, pues ya vendría a ser un JPG, ¿no? JPG sería una imagen, puede ser PNG, puede ser TIFF, ¿no? Entonces hay distintos formatos para poder exportar, pero ya eso vendría a ser ya sería píxeles, ¿no? Porque ya no sería un vector. Entonces recordemos que si queremos que siga siendo un vector editable, debemos mantener en su formato nativo de ahí, ¿no? Adobe Illustrator. O también como un EPS, ¿no?, lo cual nos permite también trabajar en el mismo formato, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo documento para impresión. Voy a elegir para impresión, para imprimir. Y sí me quedo con un A4, pero no vertical, sino horizontal. Ya, horizontal está en CMYK y la resolución, ¿no? Vamos a crear. Creamos nuestro nuevo documento. Y el día de hoy vamos a trabajar con las herramientas fundamentales, ¿no?, dentro de Adobe Illustrator, ¿no?, que nos permite poder desarrollar gráficas desde formas, ¿no?, algunas opciones también de trazos o segmentos. Y finalmente también estaremos complementando con la parte de color, ¿no? O sea, con lo que vendría a ser la parte de color. Entonces hoy veremos, dentro de lo que es Illustrator, formas y color. Distintas formas de dar color, distintas formas de poder dibujar con formas predeterminadas, como rectángulo, elipse, polígono, estrella. La forma de trabajo mediante las capas, ¿no?, que ya habíamos visto de manera, a grosso modo habíamos trabajado.
y las opciones de relleno, ¿no? Color, relleno, degradados, con cuentagotas. Finalmente estaremos viendo buscatrazos que nos ayudan también a poder crear formas a nivel o a partir de una o dos formas, ¿no? Ya previamente dibujadas. Entonces vamos a la barra de herramientas. Visualizamos un rectángulo para iniciar y hacemos un clic sostenido, ¿sí? Un clic sostenido. Dentro de ello tenemos más herramientas. Quiere decir que cada herramienta que tenga una flechita en la parte inferior derecha, blanca, nos indica que dentro hay más herramientas, ¿no? Aquí estas dos herramientas no, porque no tienen esa flechita en la parte inferior derecha, ¿no? Las de acá sí, todas las de acá, salvo malla, salvo degradado, pero salvo fusión, ¿no? Y mesa de trabajo, así como lupa, ¿no? O zoom. De ahí los demás sí tienen. ¿Por qué? Porque dentro de todos hay más alternativas, más herramientas. Entonces, clic sostenido y elegimos la herramienta rectángulo. Con rectángulo podemos dibujar una forma libre, clic sostenido y arrastro. ¿Sí? Hago un clic sostenido y arrastro y estaría dibujando un rectángulo, pero libre, ¿sí? O sea, no tiene una proporción, no tiene una medida específica, de una forma libre. Suelto, pero claro, no quiere decir que no se pueda modificar, porque podemos modificar el ancho, el alto, el color, podemos rotar, podemos hacer muchos cambios, ¿no? Entonces ya tengo la forma dibujada y si quiero ver las propiedades de este elemento, nos damos cuenta que al menos selecciono la forma y en la barra, ¿no? En la parte superior tenemos nuestra barra de control. Vamos a visualizar aquí, ¿no? En la parte superior, vamos a visualizar el ancho y el alto. Pero aquí no vemos más características. Si nosotros nos vamos a propiedades, a la derecha, en nuestro panel de navegación, ¿no? Propiedades, vamos a ver más características de este elemento, ¿no? Como por ejemplo el ancho, el alto, que ya lo vimos aquí, pero también opciones de reflejo. Si quiero reflejar o voltear horizontal, vertical, si quiero girar con un ángulo de manera exacta, ¿no? Si por ejemplo coloco 45 grados, presiono Enter, ahora he rotado la forma en 45 grados. Control Z, regreso. También vamos a encontrar, o sea, estas opciones de transformación son esenciales, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahora mismo se encuentra el cuadrado, ¿no? El punto de referencia se encuentra al medio, ¿no? Vemos aquí un redondito, pero también vemos en esta tipo cuadrícula, vemos que al medio se encuentra el punto de referencia. ¿Qué sería esto? O sea que si yo roto la forma, me coloco fuera de la forma en los extremos, en las esquinas, y cambia la apariencia de mi herramienta como una flechita en curva, ¿no? Doble. Entonces quiere decir que cuando cambia, ahora puedo rotar, ¿ven? Pero está rotando desde el punto central, ¿no? Ese es el punto de referencia. Vuelvo con Control Z. Quiere decir que si yo cambio ahora ese punto de referencia, por ejemplo, izquierda superior, ahora roto, estaría rotando, ¿no? Selecciono la forma, vamos aquí, y modificamos el ángulo, ¿no? El ángulo de rotación. Y verán que se fue hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está rotando desde ese punto modificado. Sigo rotando, ¿no? Nuevamente aquí, 180, por ejemplo, y sigue rotando en torno a este punto. Cambio a la parte central, centro inferior, y rotamos, por ejemplo, 45, rotará desde ese punto, ¿sí? Entonces, por defecto siempre el punto de referencia estará al medio, ¿no? Volvemos haciendo un clic, estará al centro, ¿ya? Entonces, eso es, pues, lo preestablecido, ¿no? Pero uno puede modificar el punto si quiere rotar. Entonces, en algunas situaciones uno quiere rotar la forma, ¿no? Y lo hacemos ¿no? De la forma libre para poder rotar. Pero si presiono con Shift sostenido, clic,
y arrastro, vamos a ver que nos muestra ángulos exactos. ¿Sí? Entonces, si suelto Shift, podemos rotar de forma libre. Control Z, regreso. ¿Qué más podemos visualizar en propiedades? Bueno, estas opciones sí son avanzadas, ¿no? Estas opciones son avanzadas, ¿no? Que nos permite trabajar ya con generador de formas, generador, al igual que Photoshop, ¿no? La versión beta que nos trae por ejemplo, reemplazar elementos de manera más rápida. Genero una selección y, por ejemplo, selecciono un personaje y lo quiero reemplazar por una persona, ¿no? Entonces, todo eso se genera ahora con la versión actualizada. Por eso es que nos muestra estas alternativas, ¿sí? Pero nos vamos en específico a la forma en sí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, nos muestra apariencia. Esta apariencia se puede, claro, trabajar de forma independiente desde ventana, ¿no? Ventana, activamos apariencia. Con apariencia podemos trabajar opciones más interesantes a nivel de relleno. ¿Por qué? Porque acá tengo ya mi paleta de color. ¿Sí? Esta es la paleta de color, pero estamos trabajando con CMYK, así que lo cambiamos desde el menú CMYK. Entonces desde aquí ya empezamos a cambiar color, ¿no? Selecciono la forma, tenemos, así como vimos en Photoshop, color de relleno o color frontal y color de fondo. Aquí en Illustrator tenemos relleno y trazo. Aquí pueden visualizar el color blanco sería el relleno y el trazo sería negro, ¿no? Entonces, la X presionábamos en Photoshop para intercalar, ¿no? Para traer el color del fondo a la parte frontal y viceversa. Pero aquí presionamos X también, pero para activar uno de los dos que quiero pintar, o bien relleno o bien trazo. Por ejemplo, ahora mismo se encuentra el color de trazo en la parte frontal, ¿no? Quiere decir que está activado para poder cambiar de color. Entonces yo, por ejemplo, este regulador del cian lo arrastro al 100% y tendré un rectángulo pintado al 100% de cian. Si ahora presiono X, verán que el trazo ahora está adelante, ¿no? Quiere decir que ahora puedo pintar el trazo. Y lo cambiamos a un color, por ejemplo, magenta, al 100%, solo magenta, ¿no? Entonces, si nos acercamos, ahí pueden visualizar que ya la forma está cambiada de relleno y de trazo. Pero no es la única forma, ¿no? Puedo hacer un clic sobre el color de relleno y se activa y cambia. Hago clic sobre el color de trazo y se activa para cambiar. ¿Sí? Así de sencillo. Pero claro que es más práctico trabajar con un teclado, por eso es que con X cambiamos. Cambio, activo relleno, X, activo el trazo. Relleno, trazo, relleno, trazo. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de poder rellenar, pues la forma básica, ¿no? O esencial. Entonces, volvemos a la herramienta y tenemos una forma preestablecida, pero libre. Ahora, si yo quiero dibujar con parámetros, ¿no? O con características específicas, hago un clic sobre cualquier área de mi mesa de trabajo y me aparecen las opciones para poder modificar. Por ejemplo, digamos 8 centímetros, sería 80 milímetros, ¿no? Por 40 milímetros. Por ejemplo, un rectángulo de 8 por 4. Damos OK y tenemos aquí nuestro rectángulo. Si quiero dibujar una forma proporcional, entonces ahora presiono Shift, hago clic y arrastro. Entonces tengo una forma exacta, ¿no? Proporcionalmente, que sería un cuadrado. Vemos que en la parte inferior derecha aparece un marco gris indicándonos el ancho y el alto, ¿no? O sea que eso también es válido porque nos va indicando con exactitud cuánto mide la forma que estamos dibujando. En general, cualquier forma, no solo de rectángulo. ¿Ya? Entonces, repito, si presiono Shift, obtengo una forma proporcionalmente exacta, alto por ancho. Si suelto Shift, entonces puedo dibujar una forma libre, ¿no? Pero además, porque a mí me aparece aquí la dimensión, ¿no? O sea, me aparece el tamaño, además si muevo me va apareciendo guías por todo lado, ¿no? De color magenta.
Porque estoy trabajando con las guías inteligentes activadas, ¿no? Que eso ya lo había indicado en la sesión anterior. Aquí, con control U, activamos las guías inteligentes y eso me permite también dar indicaciones más precisas con, o sea, de, por ejemplo, referencia de distancia, de separación entre elementos, ¿no? De ubicación respecto a la mesa de trabajo y demás. E incluso, pues, la medida. Igual podemos seleccionar la forma, modificar el color. Si esta forma ya dibujada quiero modificar el tamaño igual, con parámetros exactos, selecciono la forma, nos vamos a propiedades, pueden hacerlo desde la barra de control o desde el panel de propiedades. ¿Sí? Ya saben que tienen las dos alternativas. Y por ejemplo, colocamos aquí, cambiamos a que tenga 70 milímetros por 30 milímetros. Y ya tenemos la forma modificada con parámetros exactos, 70 por 30, ¿no? Aquí visualizamos. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos trabajando y no quiero trabajar con milímetros, quiero trabajar con centímetros, ¿no? Entonces ahora nos vamos, no selecciono nada, porque si selecciono algún elemento verán que cambia mi barra de control, ¿no? Me muestra características o ajustes que yo puedo hacer al elemento. Sin embargo, yo lo que quiero es modificar la unidad, unidades de medida, ¿no? Entonces ahora hago un clic fuera en cualquier área y vemos que aparece la opción de ajustar documento, ¿no? Hacemos un clic y se abre esta ventana de ajustes. Desde aquí cambiamos las unidades a centímetros y le damos a OK. Y ya está. Ahora cuando selecciono la forma, ya no rectángulo, vamos a la otra forma, rectángulo redondeado. Y ahora hago un clic, verán que me aparece el cuadro de opciones, pero con centímetros, ya no milímetros, ¿no? Entonces, esta opción de trabajar con la herramienta rectángulo redondeado, ¿no? Bueno, es interesante porque ya nos da la opción de poder dibujar uno de manera predeterminada y hacer ajustes también a los bordes redondeados, ¿no? A las esquinas. Entonces hago un clic, arrastro y tengo un rectángulo igual libre, pero con las esquinas redondeadas, ¿no? Es igual, selecciono, hago un clic, arrastro con Shift sostenido y tengo una forma proporcional. Pero, ¿cómo hago si yo quiero modificar ese redondeado, ¿no? Quiero colocar un radio exacto. Entonces, si yo dibujo o selecciono la forma, hago un clic, me va a mostrar aquí el radio del vértice. Entonces, recordemos que todo trazo, por ejemplo, utilizo pluma, hago un clic, otro clic, tengo un segmento, ¿no? Hago otro clic por aquí, tengo dos segmentos, pero ahora ya tengo un vértice. Si ahora cierro esta forma, tengo un triángulo con tres lados, por ende tengo 1, 2, 3 vértices. ¿Sí? Entonces los vértices vienen a ser la unión de los segmentos, de los trazos, ¿no? De los trazos. Entonces, quiere decir que estos vértices se pueden modificar, ¿no? No solamente de este rectángulo redondeado, sino también de un triángulo, de una estrella, de todo lo que termine en vértice, es decir, así, en ángulo, ¿no? En ángulo, en punta. Entonces, si yo hago un clic, por ejemplo, sobre este redondito, que me indica que es el vértice, puedo arrastrar hacia adentro y lo redondeo. Si arrastro hacia afuera, vuelve a ser en ángulo. Si arrastro hacia adentro, clic sostenido, arrastro, se vuelve redondo. ¿Ya? Entonces, lo mismo aplica para esta forma, ¿no? Pero esta forma ya viene preestablecido con ese radio. Igual lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque aquí en la parte superior, la barra de control me indica el radio de ese vértice, que actualmente tiene 0.4233. ¿No? Si yo quiero, lo modifico a 0.5 para que sea más exacto y ya está. Si no, si quiero hacerlo de manera libre, hago un clic en cualquiera de los 4 vértices y arrastro hacia adentro. O hacia afuera si no quiero que sea tan redondeado, ¿no? Digamos que no quiero que sea tan redondeado, entonces hasta ahí. Entonces, eso lo podemos manejar de forma libre. ¿Quiere decir que a esta herramienta rectángulo también se puede aplicar? Claro que sí.
porque tiene sus vértices, ¿no? Pero claro que están en ángulo, es decir, en punta. Entonces hago clic en cualquiera de ellos y arrastro hacia adentro y tengo una forma redondeada. Pero de repente me preguntarán, ¿no? Y si quiero redondear solo dos vértices, no todo, ¿no? O uno incluso. Pues selecciono solo uno, ¿no? Y arrastro hacia adentro. Quiero dos, entonces selecciono uno, presiono Shift, selecciono el otro y arrastramos hacia adentro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que modificar los vértices aplica para todos los elementos, todas las formas que tengan vértices en ángulo, en punta. ¿Ya? Entonces, y también pues los que ya estén redondeados se pueden volver a modificar los vértices. ¿Sí? Entonces, esto lo eliminamos. Entonces, selecciono la forma y lo cambiamos a otro color. Vamos a la otra opción. Tenemos otra opción, pero antes, así como hice este rectángulo, ¿no? Inicial, para este rectángulo redondeado también tengo la opción de dibujar con parámetros exactos. Hago un clic y me muestra la ventana de opciones. ¿Sí? Entonces tienen la opción de dibujar directamente activando la herramienta clic arrastro o clic shift arrastro. O en todo caso pueden hacer un clic sobre el área, cualquier área de nuestro escritorio y nos muestra el ancho, alto y radio del vértice. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, ancho 8 y alto 2. Radio de vértice 0.5. Le damos OK y tenemos esta forma. Pero con, ¿no? Ya exactitud, acorde a mi necesidad. ¿Ya? Entonces esa es la forma de generar estas formas iniciales, pues, ¿no? Luego tenemos elipse. Con elipse, igual. Hacemos una forma, clic sostenido, arrastro, pero tengo una forma libre, ¿no? Una forma libre. Si presiono Shift, tendré una forma proporcional exacta. ¿Sí? Presionando Shift siempre vamos a tener formas exactas a nivel proporcional. Así como cuando modificamos el tamaño de una foto, una imagen, también presionando Shift evitamos que se deforme, se distorsione, ¿no? Pero claro, es lo contrario que en Photoshop. Luego tenemos la misma opción también de hacer un clic en cualquier área y podemos dibujar un elipse con exactitud alto por ancho, ¿no? O ancho por alto. Por ejemplo, de 5 por 5 y damos OK. Y ya está, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma dibujada con proporciones exactas. Luego vamos al polígono, que ya se pone un poco más interesante, porque es una forma con más lados, ¿no? Entonces selecciono la forma, hago un clic, arrastro, y verán que tengo una forma poligonal de 6 lados. Presiono Shift, entonces tengo un punto, ¿no? Específico para poder dibujar la forma. Entonces, esta forma viene con 6 lados predeterminados, ¿no? Pero esto se puede modificar. Activamos nuevamente la herramienta, hago un clic y colocamos la cantidad de lados que queremos, ¿no? Si quiero, por ejemplo, colocar 5 lados para que sea un pentágono y el radio, ¿no? Que serían estas esquinas. Damos OK y tengo mi elemento dibujado. Si yo quiero dibujar un triángulo, no tengo una herramienta que sea un triángulo, ¿no? Solo hay rectángulo, elipse, polígono, estrella y destello. Pero con un polígono se puede dibujar. Hago un clic y en vez de 5 colocamos 3 lados y damos OK. Y ya está. Ya tenemos nuestro triángulo. ¿Sí? Entonces, estas son herramientas con las que ya podemos editar, pues, ¿no? Los lados, la cantidad de lados para dibujar. Al igual que la herramienta estrella, ¿no? Selecciono estrella, dibujo una forma y tendré la estrella preestablecida de 5 puntas, ¿no? 5 puntas, lo más clásico. Pero si yo no quiero que sea una estrella de 10 puntos o de 20 puntas, igual lo podemos modificar, ¿no? Selecciono la herramienta, hago un clic y aquí colocamos la cantidad de puntas. Por ejemplo, 10 puntas. Pero además vemos dos radios. Radio 1, radio 2.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bien, primero vamos a darle OK para ver la forma, ¿no? Ya tenemos nuestra estrella de 10 puntas, ¿ya? Entonces, crecemos con Shift para que no se distorsione y mantenga la proporción. Esta forma tiene 10 puntas, pero como vimos aquí, vimos en el rectángulo, vimos incluso aquí en el polígono, ¿no? Aquí vemos que tiene esquinas, que serían los vértices, y por ende, cada vértice pues se considera 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. En cambio, en las estrellas tenemos los vértices, ¿sí? Con la herramienta selección, recuerden, podemos transformar la forma, ¿no? O sea, el elemento. Podemos mover, cambiar de lugar, también podemos rotar, podemos modificar el tamaño, ¿sí? Podemos hacer este tipo de ajustes. Pero si yo quiero modificar los vértices, no lo haría desde este punto, sino lo tendría que hacer activando la herramienta selección directa. Cuando activo selección directa con la letra A, verán que cambia la vista, ¿ven? Cambia. Se activa todo lo que son vértices. Ya, nuevamente repito, activo la herramienta selección y tan solo se activa la forma para mover. Al igual que aquí, 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 ¿no? Y aquí. La diferencia es que si selecciono el rectángulo, sí me muestra, ¿no? Los vértices, pero aún así, ¿no? Aquí también, aquí solo me muestra de uno, acá no. Entonces activamos la herramienta selección directa y se activan todos los vértices. Quiere decir que una estrella, ¿sí? Muy independiente de la cantidad de puntas, siempre tiene los vértices interno y externo, ¿no? Internos serían estos, ¿no? Estos de aquí, de adentro del relleno, por así decir, y externos estos de afuera, estos, ¿no? Que sería en realidad 10, ¿no? La misma cantidad. ¿Por qué? Porque son 5 interior y 5 exterior. Entonces, por eso es que al momento de dibujar la estrella, hago un clic, me muestra, ¿no? La cantidad de puntas, claro, que yo deseo, también el radio 1 y radio 2, ¿no? Entonces, por defecto, pues nuestra estrella nos va a salir de esta forma. Si yo modifico ahora el radio, ¿no? Igual con la misma cantidad de puntas, como la de acá de 10, modifico el radio 1, por ejemplo, a 2 centímetros y el radio 2 lo modifico a 0.4. Vamos OK. Y tenemos esta estrella mucho más amplia, ¿no? Las puntas más amplias. Pero tiene la misma cantidad que esta estrella de puntas. Esto tiene 10 puntas, esto también. Pero la forma ya no es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque he cambiado el radio. El radio ha variado. Entonces, esta misma estrella lo duplico con Alt, ¿ya? Con Alt sostenido y clic arrastro, genero un duplicado. Suelto. Entonces, esta estrella de 10 puntas también con selección directa activo todos los puntos, ¿no? Se activan todos los vértices. Hago clic en uno de ellos nada más y arrastro hacia adentro y tengo esta forma redondeada. Hacia afuera y hacia el interior. Exterior, interior. Entonces, miren, tenemos 3 estrellas que son de 10 puntas, pero son distintas a la vez, ¿no? Igual, puedo hacer clic nuevamente en estrella, hago un clic, y en vez de 10 puntas coloco 15 puntas, ¿no? Y ahora modificamos, ya, para que tengan la noción más clara, aquí la idea más clara, radio 1 viene a ser, ¿no? Esta parte de aquí, ¿sí? El exterior, este radio de estos vértices exteriores. Y el radio 2 viene a ser el interior, ¿no? Por eso es que es más angosto, más cerrado. En cambio, el otro es más amplio, ¿no? Sería 2 centímetros, ¿ya? Entonces, si yo quiero que las puntas sean más largas todavía, ¿no? Entonces tendría que cerrar más el radio 2 y abrir más el radio 1. Si quiero que sea más angosto, como el de aquí, ¿no? Entonces ahí tendría que ser lo contrario, ¿no? El radio 2 tendría que ampliar y el radio 1 tendría que reducir, ¿ya? Entonces esas son las opciones de dibujar las estrellas, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estoy dibujando una estrella con 15 puntas. Radio 2 vamos a ampliar a 0.8.
Y radio 1 lo vamos a cambiar a 1.5. Vamos OK. Y obviamente que tenemos una forma un poco más cerrada, ¿no? Ya no tan amplio, tan estilizado, sino un poco más cerrado. ¿Eh? Igual, activamos la herramienta selección directa, arrastramos hacia adentro para redondear. Y ya tenemos otra forma. A partir de una estrella tenemos esta forma, ¿no? Solo por el hecho de haber modificado los vértices a redondeado. Entonces, miren ahí la variedad de formas que podemos seguir, ¿no?, creando, modificando. Además, también con estrella, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajo para dibujar triángulos, lo hago con polígono o lo hago con estrella, ¿no? Porque es sencillo con estrella, hago un clic, en vez de 15 puntas, 3 puntas. Vamos OK. Y ya tengo tipo un triángulo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto tiene más puntos de ancla. ¿Por qué? Porque estos puntos de ancla son los radios, ¿no? Entonces lo que hago es activar la herramienta pluma, menos, y quito estos puntos de ancla, ¿no? Selecciono este punto de ancla, lo restamos, restamos y restamos. Y ya tengo un triángulo. O la otra opción con polígono. Colocamos solo 3 lados y tenemos un triángulo, ¿no? Ya ahí vienen pues las modificaciones que uno tiene que hacer acorde a la necesidad. Creamos una nueva mesa. Para crear más mesas, ¿no? De hecho, yo he creado solo uno al inicio. Puedo añadir más mesas. Desde la herramienta mesa de trabajo, una vez que active, recién puedo añadir. Porque si no activo esa herramienta, no se puede añadir, ¿no? Porque recuerden que yo debo activar la herramienta que quiero utilizar para ejecutar. Entonces, como ya activé la herramienta, entonces vemos que en la barra de control aparece una flechita para desplegar, ¿no? Y de aquí podemos visualizar distintas opciones. Entonces aquí elijo, obviamente, A4, esto debe ser A4. Vemos el símbolo más para añadir más mesa, otro más y la cantidad de mesas que deseemos, ¿no? Entonces, control Z, solo me quedo con, solamente nos quedamos con 3 mesas. Ya, estas 3 mesas. La otra forma de añadir mesas también es la siguiente. Activo herramienta mesa de trabajo. Una vez que se activa la mesa, ¿no?, con Alt duplico esta mesa y presionando Shift para que me siga, ¿no? O se saque el duplicado en esa misma dirección. Alt saco otro duplicado. Pero claro que no tengo exactitud de separación entre mesas, ¿no? Pero eso se puede hacer aquí, reorganizar en fila y espaciado entre mesas 1 centímetro, .5. Vamos OK y ya está. ¿Sí? Entonces esa es otra opción también de añadir mesas de trabajo. Entonces ahora solo eliminamos todo lo que ya no necesitamos y podemos seguir trabajando. Luego viene la herramienta de destello, ¿no? Destello no tanto es una forma para dibujar, más es como una forma para acabados, ¿no? Por ejemplo, dibujo a un clic, arrastro, verán que no es una forma para pintar, rellenar o cambiar el color, ¿no? Pero esto funciona en 2 puntos, es decir, hago clic, arrastro. Si activa la herramienta, ¿no? Y si hago un clic en otro lado, cualquier lado, verán que se prolonga desde ese punto, ¿sí? Entonces hago nuevamente clic, ya es otro destello, ¿no? Clic, ya terminé. Hago un clic, otro clic, ahí recién termina mi destello. Es decir, el destello funciona haciendo 2 clics, uno de inicio y otro de final. Entonces, no es una forma para dibujar como tal, sino es para acabados, ¿no? Destellos, su mismo nombre dice destello, le da un toque de brillo, ¿no? Como que un resplandor, por así decirlo. Pero esto se aprecia más sobre los acabados de una ilustración, de una imagen, ¿no? De una composición. Por ejemplo, podemos dibujar, ¿no? Este elipse lo duplico, o incluso la estrella, ¿no? La estrella que estamos trabajando aquí, lo duplico, crecemos, y esta estrella, ¿sí?, está detrás. El destello está delante. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si hago un clic, se selecciona el destello, no la estrella.
¿no? Entonces está delante. Si me acerco, ahí podemos ver el acabado del destello. Este es el destello. ¿Eh? Esto sería el destello. Entonces, esta opción funciona más, repito, para dar algunos acabados, ¿no? Pero en artes finales, ¿no? Y cuando ya se tiene todo finalizado, se puede aplicar ahí. Y queda muy bien. Pero también no solo es colocar y ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos editar la forma. Selecciono la herramienta, destello, hago un clic y nos muestra las características, ¿no? Por ejemplo, el diámetro, ¿no? Del centro, de la aureola también, el crecimiento, ¿no? O sea que podemos modificar más opciones, como el brillo, por ejemplo, podemos hacer que brille más. Miren, si voy subiendo, va cambiando totalmente la apariencia, ¿no? Entonces lo dejamos como estaba en 30 y ahí está bien. También la cantidad de rayos podemos modificar. Acá dice número de rayos, ¿no? Pues si yo sigo añadiendo, pues se irán sumando más. Anillos también, ¿no? Anillos vienen a ser, esto es el contorno, y que están como que desplazados, ¿no? Por varios lados. Entonces, por eso nos dice número de anillos. Sigo añadiendo y verán que se aumenta por aquí, ¿no? Más anillos. Si resto, vuelve a su estado inicial. También podemos modificar el tamaño de esos anillos, ¿no? Miren, puedo crecer más o lo dejamos como viene por defecto. Sí, pero claro, cada uno ya hace pues los ajustes que necesite, ¿no? O considere necesario. Vamos OK y ya está. ¿Sí? Entonces, esas son algunas modificaciones que se puede hacer, ajustes, ¿no? Colocamos por aquí, por ejemplo. Claro, una vez ya dibujado el destello, sí se puede rotar, por ejemplo, ¿no? Desde el cuadro delimitador podemos transformar el tamaño, podemos rotar, ¿no? Y ahí tenemos la forma. ¿Ya? Entonces, esto no se va a apreciar por sí solo, ¿no? Si yo lo dejo así, no tiene sentido. Entonces, por eso les digo que funciona más para dar acabados, ¿no? Sobre ya elementos trabajados, ¿no? Composiciones y todo ello. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, esta parte, repito, son las herramientas preestablecidas, ¿no? Que todavía, en realidad, nos da la libertad, opción de dibujar, pero no es que ahí queda, ¿no? Porque solo hemos visto de dar el color base, por así decir, un color básico desde el panel de color y nada más. Pero ya ahora vemos las otras opciones que nos puede permitir incluso el panel de apariencia. Por ejemplo, esta estrella, o la estrella más interesante es la de acá. Con Alt saco un duplicado y vamos a crecer. Vamos a crecer. Me acerco con Zoom y veamos qué cosas interesantes podemos hacer. Aparte de esto, voy a traer mi elipse también. Selecciono esta forma y vemos que tenemos un relleno y un trazo. Eso es todo lo que tenemos. Aquí igual tengo un relleno y un trazo. Entonces selecciono y vemos que en apariencia me está mostrando ese trazo y ese relleno. Quiere decir que este trazo no es el único, ni el relleno tampoco. ¿Por qué? Porque en la parte inferior vemos opciones para añadir nuevo trazo, añadir nuevo relleno e incluso añadir efectos. Quiere decir que todo esto podemos añadir a un solo elemento para que funcione como si fuera uno, ¿sí? No tenemos que sacar copias, trabajar varios elementos uno sobre otro, sino que sobre este mismo elemento podemos añadir varios trazos, varios rellenos y efectos. Como, por ejemplo, selecciono la parte, seleccionamos el trazo, nos vamos a la parte inferior y elegimos añadir nuevo trazo. Ya tenía un trazo rojo de un punto y se añadió otro con la misma característica, ¿no? Entonces nos situamos sobre el trazo que tenemos debajo, y vamos a engrosar más aproximadamente unos 8 puntos. Ahora, ¿por qué no se ve la diferencia? Porque son del mismo color, ¿no? Entonces, si yo cambio ahora mi trazo superior de un punto, vamos a cambiar, por ejemplo, a verde, ahora sí se ve la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia si me acerco.
selecciono y tengo mi trazo verde de un punto. Engrosamos un poco más a unos 3 puntos. Ya. Pero además eso no es todo, ¿no? Porque yo siento que según voy añadiendo los trazos, tanto el verde y el rojo, el relleno ya está disminuyendo, ¿no? Como que está quedando chico, por así decir, ya que tengo demasiado trazo grueso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este relleno se puede modificar el orden, es decir, arrastro y lo llevo por encima de mis dos trazos. ¿Ven? Ahora ese trazo está por encima del trazo relleno amarillo, está por encima del trazo verde y del rojo. Entonces este amarillo lo podemos modificar. Hacemos clic en la flechita, se despliega nuestra paleta de muestras. Esta paleta es muestras por defecto, que no lo crea uno, sino que vienen por defecto. Colores uniformes, ¿no? Que si pasamos el cursor nos muestra el nombre del color cian puro al 100%, verde, ¿no? CMYK. ¿Por qué? Porque ya es una combinación. Colores ya matizados que nos muestran códigos, degradados, preestablecidos e incluso motivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos rellenar no solo con un color uniforme o degradado, sino también con motivos, ¿no? Que funcionan como patrones o imágenes. Entonces puedo modificar el color, modifico a un color, ¿no? A cualquier otro color, y ahora sí abarca más área, ¿no? Entonces, si yo este trazo verde, vamos a cambiar otro color para que contraste mejor y lo engrosamos un poco más. Ahora sí me da opción de engrosar más. ¿Por qué? Porque el relleno ya está por encima de los dos trazos y ahora sí ya no va a afectar. Por ende ya puedo engrosar más todavía. ¿Ven? Más. No hay problema. ¿Por qué? Porque el relleno está por encima de ambos trazos. Pero además estos trazos los podemos seguir modificando. Hacemos un clic sobre el trazo, cualquiera de los trazos, y modificamos los vértices. Los vértices ya sabemos cuáles son los vértices, ¿no? Entonces ahora los redondeamos. Y ahora terminan las puntas redondeadas. Pero además podemos alinear los trazos, es decir, lo puedo llevar hacia el exterior. Entonces, mucho mejor. Ahora vamos al otro trazo y aplicamos lo mismo. Vértice redondeado y alineamos el trazo al exterior. Y ya está, tenemos una forma mucho más interesante. Pero, así como añadí otro trazo, ¿no? Sobre el trazo que ya tenía, puedo añadir otro relleno sobre el relleno que ya tengo. Vamos a la parte inferior y damos clic sobre añadir nuevo relleno, pero no quiero que sea un relleno de color, porque no tiene sentido añadir un color sobre otro color, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, nuevamente selecciono, ¿sí? Vamos a desplegar este relleno, nuevamente la paleta de muestras, pero tampoco utilizaré ningún color de aquí. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, para tener idea, ¿cómo funciona, no? Estos son los colores, ¿eh? Si yo lo pinto, digamos, de verde, tapará el amarillo y no hay sentido. Entonces, si coloco un degradado, igual. Pero si coloco un motivo, miren, estos son los motivos, ¿sí? Que sirven como formas, como texturas. Pero más allá de ello, yo tengo opciones aquí. Tenemos una biblioteca que nos permite, ¿no? Elegir cualquiera de esta variedad amplia variedad de colores, formas, motivos, texturas y demás. Por ejemplo, motivos, gráficos básicos, y elegimos gráficos básicos, texturas. Y se abre las opciones. Se abren las opciones para poder elegir, ¿no? Puedo ir probando con cuál se ajusta más, ¿no? A mi necesidad. Por ejemplo, tenemos esto tipo Animal Print. Tenemos también tipo retro, ¿no? Y muchas alternativas más. Entonces ya esto es a criterio, creatividad, ¿no? Pero ya ven que no solo se trabaja con un solo relleno, sino que podemos trabajar más, ¿no? Más rellenos. ¿Ya? Entonces, suponiendo que quede esta textura, ya lo cerramos. Y ya quedó. Ahora, este trazo púrpura, ¿no? Yo quiero que se despegue como si estuviera por encima del trazo rojo, ¿no? Pero entonces para eso necesito un efecto.
Ya no otro trazo ni relleno, sino necesito un efecto de sombra. De por sí, al añadir una sombra, hace que me dé la sensación de despegue, ¿no? Como que estaría por encima. Entonces selecciono el trazo púrpura, vamos a FX y añadimos desde estilizar, sombra paralela. Y vemos que se ha desenfocado demasiado. Entonces hacemos ajustes aquí. Esto tiene parámetros exactos. De 0 va a 0.1. Pero si no se ajusta a mi necesidad, porque 0.1 es mucho, entonces coloco aquí 0.05, ¿no? Porque sería menos que 0.1. Y vemos que es mucho mejor. Pero además el desplazamiento de X y Y, ¿no? Desplazamiento X, vemos que si yo aumento se va a la derecha, si bajo se va a la izquierda. ¿Sí? El desplazamiento X viene a ser horizontal y el desplazamiento Y viene a ser vertical. Es decir, si subo se va hacia abajo, pues, y si bajo se va hacia arriba. Entonces tenemos que hacer ajustes en el desplazamiento X más a la derecha y desplazamiento Y también más hacia la parte inferior, ¿no? Igual, aquí también aplica lo mismo. Si 0.1 es mucho, ponemos 0.05. Entonces acá entra mucho de cálculos, ¿no? O sea, mucho de matemática. Así que vamos a recordar siempre eso. Y también el desenfoque, ¿no? Recuerden, a cuanto más coloco 0.1, por ejemplo, se va a desenfocar mucho. Entonces 0.05 es mejor porque no se desenfoca mucho. También la opacidad. 75%, si queremos que tenga un poco, ¿no?, de opacidad, no sea tan marcado, porque si lo subo al 100% será muy puro y se verá muy marcado, ¿no? Entonces, lo ideal es dejar en un intermedio, quizás un 80 podría ser. Pero además podemos cambiar esa sombra. Aquí vemos el color negro. Hacemos un clic y podemos cambiar. Quizás el negro no funciona bien con el color que estamos trabajando, lo ensucia. Entonces utilizamos del mismo color, ¿no? Por ejemplo, es un rojo el que tenemos debajo. Entonces es un rojo pero oscuro, ¿no? Damos OK y ya está. Entonces se mezcla mucho mejor, ¿no? Y el modo de fusión, multiplicar, ¿no? Porque tenemos distintas opciones, pero para una sombra funciona mejor multiplicar. ¿Por qué? Porque se mezcla con los canales o los colores, ¿no? Del color base que tenemos debajo. También con imágenes, con fotos, ¿no? Entonces, esta opción de multiplicar, por eso es que se mezcla mejor con el color base que tenemos. Si coloco normal, ¿no? No varía mucho porque está ahora mismo con opacidad, ¿no? Entonces, con multiplicar se fusiona mejor. Damos OK y listo. Entonces, miren, desde apariencia tenemos todos los ajustes de este elemento. Si yo me alejo, aparentemente tenemos una estrella, ¿no? Tenemos un trazo púrpura, tenemos un trazo rojo y pues tenemos sombra, una textura y todo lo demás. Pero si yo muevo este elemento es uno solo, ¿sí? Es uno solo. Entonces no es que haya varios elementos sobre él, es un solo elemento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Cuando presionamos Control Y, visualizamos que tenemos una sola forma vectorial. No tenemos varios, tenemos una sola forma. Al igual que aquí tengo un solo elipse, ¿sí? No tengo más, tengo un elipse, acá tengo una estrella. Control Y, visualizo nuevamente el modo normal y aquí visualizamos que sí tiene varias formas. Pero esto es a nivel de apariencia, nada más. Si yo quisiera eliminar o quitar algún trazo, algún relleno, simplemente vamos a apariencia, o quitar o también ocultar, ¿no? Uno de los dos. Por ejemplo, si oculto el relleno, que es la textura, lo ocultamos aquí en el ojito y ya no se visualiza, pero sigue aquí. Solo he ocultado, ¿no? Entonces hago clic nuevamente y se visualiza, ¿no? Pero si queremos eliminar, entonces selecciono, vamos al tachito, eliminamos. Y ya no se va a visualizar y tampoco queda aquí. Control Z y ahí tenemos. Esta forma, con Alt saco un duplicado. Si es que yo quiero editarlo en algún momento por separado, como si fueran formas, ¿no?, independientes cada uno, entonces seleccionamos y vamos a Objeto, Expandir Apariencia.
Expandimos esa apariencia, clic derecho, desagrupamos, y ahora sí, ¿no? Nuevamente desagrupamos y tenemos cada elemento independiente, incluso la sombra. ¿Eh? Esto si es que yo quiero editarlo, ¿no? En algún momento de forma independiente, ¿no? Cada uno libre, por ejemplo, selecciono el rojo y lo puedo cambiar a otro color. Selecciono el púrpura y lo puedo cambiar a otro color y así. Si presiono control Y, ahora sí, aquí tengo varias formas, porque ya está expandido, ¿no? Ya no es una sola forma, ya está expandido. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Miren todo lo que podemos hacer a partir de apariencia y de una forma básica como esta, ¿no? Que teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, esto pues va mucho de apariencia. Y aquí, así como hemos trabajado con formas, también se puede aplicar a lo que sería texto, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en su momento, ¿no? Que sería más o menos en la semana 4, ¿ya? Pero ahí les voy dando ya estos alcances. Ahora veremos las opciones de, por ejemplo, ustedes vieron que este elemento cuando yo lo expandí estaba todo agrupado, ¿no? Entonces yo di clic derecho, desagrupar, para que recién yo pueda trabajar cada uno por separado. Porque si está todo agrupado, ¿no? Miren, nuevamente selecciono todo y lo agrupamos. Clic derecho, agrupar. Una vez que esté agrupado, no puedo seleccionar uno, salvo utilice la herramienta selección directa, hago un clic sostenido y encontramos una herramienta que es selección de grupos. Con selección de grupos yo puedo seleccionar un solo elemento, así esté agrupado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la otra herramienta que es selección, ¿ya? Con selección solo voy a trasladar todo en conjunto, porque ya está agrupado, ¿no? Está agrupado. Entonces lo selecciono, pero se mueve todo. Si quiero rotar, voy a rotar todo a la vez. Si quiero modificar el tamaño, modifica todo a la vez. ¿Sí? Entonces, si yo quiero trabajar solo el verde, pero no quiero desagrupar, entonces utilizamos la herramienta selección de grupos. Con selección de grupos puedo seleccionar, digamos, el celeste, así esté agrupado. ¿Ven? Selecciono, cambio de color. Selecciono ahora el verde, así esté agrupado y cambio de color. ¿Ven? O sea que hay alternativa para todo, ¿no? Además, con la herramienta selección, claro, no solo selecciono para modificar el color, sino que selecciono y también puedo rotar, ¿no? Puedo modificar el tamaño, pero, o sea, por ejemplo, modifico el tamaño y ahora suelto, pero sigue agrupado. ¿Ven? No se ha modificado, no se ha desagrupado, mejor dicho, pero puedo seguir editando las formas mientras sigan agrupadas. Para eso sirve esta herramienta de selección de grupos. Pero lo otro es la herramienta selección directa, ¿no? Selección directa, ¿para qué es en específico? Con selección directa podemos en específico modificar, por ejemplo, selecciono este punto de ancla y esto nada más lo modifico. Aunque esté agrupado. Esté agrupado o no esté agrupado, con selección directa puedo editar específicamente los puntos de ancla, ¿eh? Puedo editar los puntos de ancla, la forma, puedo editar la forma. ¿Sí? Y si, claro, me acerco con bastante zoom, utilizo la herramienta selección directa y puedo seleccionar también un solo elemento, ¿no? Debo hacer un clic en el área de relleno para que se seleccione todo completo, ¿eh? Pero si selecciono de casualidad solo un punto de ancla o el trazo nada más, entonces solo se moverá ello, no se moverá todo. Entonces por eso mismo que pues en versiones últimas se añadió selección de grupos, ¿no? Porque ya con ello, así esté agrupado, uno podía modificar la forma. ¿Ya? Esas son las opciones. Entonces, desde esta opción vimos que el elemento está agrupado, podemos modificar con la herramienta selección de grupos, ¿no? Pero también si yo ya quiero desagrupar porque quiero mover los elementos, quiero desagruparlos del todo, entonces damos clic derecho y desagrupamos, ¿no? Desde aquí, desagrupamos. Una vez desagrupado ya podemos pues separarlos del todo, ¿sí? Los separamos del todo.
quizás elimino esta sombra y solo me quedo con los elementos así, separados. Ya me quedo con los elementos separados por sí solos porque de repente quiero aplicarlo de otra forma, ¿no? Entonces selecciono y los modificamos. Ya está. Entonces, agrupar, ¿ya? Agrupar es muy distinto que lo siguiente. Genero una nueva mesa de trabajo. Y, por ejemplo, utilizaré ahora sí mi elipse. Vamos a reducir con Alt. Ya, miren, sacar duplicados, vamos a edición, copiar, ¿no? Entonces podemos cortar, podemos copiar, pero también podemos sacar duplicados con Alt, ¿no? Entonces con copiar, copiar, copio y luego pegamos. Pero para pegar tenemos distintas opciones. Tenemos pegar nada más, así de simple. Tenemos pegar delante, tenemos pegar detrás, tenemos pegar en el mismo lugar y tenemos pegar en todas las mesas de trabajo, ¿no? Lo que está interesante desde la versión 2023. Entonces, por ejemplo, este es el elemento que ya he copiado, ¿no? Edición, copiar, control C. Verifiquen o fíjense siempre en todos los atajos, ¿sí? Más que, claro, uno tiene que empezar por los nombres y relacionar con todos sus atajos, ¿no? Ya con estos atajos lo hace más rápido desde su teclado. Entonces, copiar, control C, cortar, control X, pegar, control V, pegar delante, control F, pegar detrás, control V, ¿no? Y pegar en el mismo lugar, shift, control V. Ya está. Una vez memorizado todo eso, es más sencillo trabajar. ¿Ya? Porque ahora ya tengo esta forma, ¿no? Control C, y ahora saco una copia con control V, ¿no? Lo pegamos. Pero va a pegar en cualquier lugar. Eso es lo malo, por así decir, ¿no? Pero siempre se necesita usar la opción, ¿no? O sea, no siempre se utiliza pegar en el mismo lugar, ¿no? Siempre se utiliza quizás, siempre hay una ocasión para cada alternativa. Entonces selecciono, control C y shift control V pega en el mismo lugar. ¿Cómo me doy cuenta? Si lo traslado, vemos que esta es la copia. Pero si solamente saco una copia, control C, control V, lo va a pegar en cualquier área. ¿Ya? Esa es la diferencia. Se repito, control C, shift control V, lo pega adelante. Lo muevo, ahí está mi copia. Cambiamos de color. Vamos a cambiar de color. Seleccionamos estas formas, con Alt sacamos un duplicado. Y una vez sacado un duplicado con Alt, puedo sacar nuevamente o repetir ese último paso con Control D. Selecciono todo, Alt, Control D, repito. ¿Sí? Con Control D repetimos el último paso. Entonces, vamos a la opción de buscatrazos. Con buscatrazos podemos unir, restar, intersectar, dividir, hacer mucha variedad de formas a partir de dos, ¿ya? De dos a más formas. Entonces, por ejemplo, tengo dos formas, selecciono ambas y nos vamos a buscatrazos. Si no tienen activado buscatrazos, vamos a ventana, buscatrazos. Siempre verifiquen que todos los paneles de la derecha son los mismos que están dentro de ventana. Siempre. Y no hay otro lugar donde ubicar más que dentro de ventana. ¿Por qué? Porque todos los paneles de navegación siempre se activan desde ventana. Las herramientas, en cambio, se van a activar acorde al espacio de trabajo que uno elija. ¿Ya? Si yo elijo, por ejemplo, tipografía, no voy a tener las mismas herramientas, van a cambiar, ¿no? Pero ahora mismo tengo esenciales clásicos, por eso es que me muestra casi todas las herramientas. ¿Ya? Entonces seleccionamos y vamos a la primera opción, que es unificar. Unificar me va a permitir crear una forma compuesta, ¿no? O sea, es decir, a partir de estas dos formas, al hacer clic, se convierte en una sola forma. ¿Ya? Selecciono las otras dos formas y elijo la segunda opción, que nos va a permitir restar menos frente, dice. O sea que va a restar la forma que tiene en la parte superior o frontal, ¿no? Entonces seleccionamos y restamos, lo que hace es cortar al elemento que tiene detrás. Aquí vemos que el púrpura está delante y el rosado detrás. Seleccionamos y tenemos la otra opción, que es formar intersección. Entonces solo se queda con la intersección. ¿Ve? Elimina lo demás, se queda con la intersección. Aquí sucede lo contrario, ¿no? Aquí lo que hace es excluir.
elimina la intersección y se queda con la exclusión aquí. Seleccionamos y tenemos otra fila de opciones, ¿sí? Aquí vamos a seleccionar esta otra fila de opciones. Y aquí, por ejemplo, nos dice dividir, ¿no? Dividir. Entonces, con dividir, ¿qué es lo que me va a generar? No va a eliminar las formas, ¿sí? Pero sí tengo que desagrupar. Clic derecho y desagrupo. Y vemos que las formas están iguales, solamente que ha dividido, ¿no?, a través del segmento o las líneas que intersectaban, ¿sí? Nada más. Aquí vamos a aplicar la otra opción que es cortar. O sea, corta, pero no lo elimina también. Sigue ahí, ¿ven? Sigue la forma. Esta barra contextual me permite desagrupar con un solo clic y ya no tengo que estar dando clic, clic derecho, ni nada de ello, ¿no? O sea, que ya es más sencillo. ¿Ya? Y lo podemos separar. Selecciono estos elementos, también se puede volver a colorear, ¿no? Con esta versión beta, se puede volver a colorear a partir de esta paleta, ¿sí? O sea que tenemos una amplia gama de colores y es más sencillo poder colorear. O restauramos, ¿no? A como estaba al inicio. Luego seleccionamos la otra opción y elegimos combinar. Combinamos, clic derecho, desagrupamos o desde esta... ¿Por qué yo lo estoy haciendo de esta forma? Clic derecho, desagrupar o agrupar. Porque no todos tienen esta versión, ¿no? Entonces siempre es bueno visualizar las distintas alternativas. Ahora trasladamos igual, ¿no? O sea, lo que hace es, esta opción lo corta, pero bueno, mantiene, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Luego tenemos la otra opción que es combinar, ¿no? Combina las formas. Clic derecho, desagrupamos. Selecciono todo, ¿no? Y vemos que quita, en este caso, si me acerco, quita el trazo. Y por último tenemos recortar, ¿no? O en realidad tenemos otras dos opciones más, así que vamos a sacar más duplicado. 1, 2. Tenemos recortar, recorta como una intersección, pero se queda con uno de los lados a nivel de trazo. O sea que cada opción es distinta, ¿ven? Cada opción es distinta y nos puede ayudar en cualquier situación, ¿ya? Luego vamos a la opción de contornear. Desagrupamos, se queda con los contornos, pero ya dividido. Todo. Todo lo que son las líneas lo separa. Y por último, menos fondo, ¿no? O sea, lo contrario. Lo que restará es el fondo, más no la parte frontal. Y tenemos este resultado. Entonces ven que o sea, podemos utilizar las formas preestablecidas también para generar este tipo de recortes, ¿no? Porque nos ayuda a hacer logotipos, sobre todo ayuda mucho al, al momento de hacer logotipos. También cuando se hace diseño, ¿no? Se superpone formas, de repente se quiere eliminar un área, entonces trabajamos con estas opciones. Y ahora añadimos otra mesa de trabajo. Sí, y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero organizar mis mesas, pero no de esta forma? O sea, si tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 mesas, quiero tener o sea, dos columnas para que mis mesas de trabajo se dividan, pues, ¿no? En dos columnas. Vamos a la opción de reorganizar y elegimos ya no la tercera opción que es por filas, sino que vamos a ir a la opción cuadrícula por fila. Elegimos dos columnas, el espaciado lo dejamos en 1.5 y damos OK. Ahora todo se mueve, pero se organiza mucho mejor de dos filas, ¿no? De dos columnas, perdón. Entonces aquí podemos trabajar mejor, ¿no? Y también puedo añadir otra mesa más, ¿no? Activo la herramienta mesa de trabajo y añado una nueva mesa. Y seguirá ese mismo orden, ¿ya? O sea que desde ahí podemos trabajar más, mejor organizado nuestras mesas, ¿no? Entonces para poder empezar a dar color, ya, igual voy a dibujar nuevamente un rectángulo o trabajaremos con un elipse. Con elipse se aprecia mucho mejor. Este elipse igual saca un duplicado. Vamos a trabajar con los modos de color, ¿no? Ya cierro apariencia, dejamos buscatrazos y vamos a aplicar color. Activamos las muestras,
¿ya? Porque de aquí parte todo, ¿no? Activan panel de color y también muestras. Dentro de muestras, ustedes van a visualizar lo predeterminado. Vamos aquí a ver las opciones, ¿no? Que nos indica muestra nueva, nuevo grupo de colores, ¿no? Ordenar por nombre. Estas son, lo que estamos viendo ahora mismo, son la vista, ¿no? De miniaturas pequeñas, ¿no? Por eso está activado. Si yo crezco vista de miniatura media, ahora crece más. ¿Ya? Entonces, más que nada es esto. Si yo activo esta vista de lista, veré en lista. Si activo esta vista, veremos en cuadrícula, ¿no? En miniaturas. ¿Ya? Entonces, desde aquí eligen nada más las opciones como ustedes quieren visualizar. Pero esta parte de aquí, o sea, estas texturas, todo lo que vemos acá, está prácticamente estas casi dos últimas filas o, ¿no? Centrales que vemos acá de texturas, esas no vienen, ¿no? Eso se activa según vayamos eligiendo desde la biblioteca. Entonces, en nuestro panel de muestras tenemos los colores preestablecidos uniformes, degradados, matizados y algunos motivos. Pero también tenemos una biblioteca. Esta biblioteca me permite acceder a toda esta variedad, ¿no? Que ya hemos visto, por ejemplo, aquí en la estrella, ¿no? Hemos visto que accedí, claro, desde apariencia, porque estaba trabajando en específico, ¿no? Un elemento, es decir, dentro de la opción de apariencia. En cambio, aquí no voy a trabajar desde apariencia, sino que es un elemento suelto, un elemento al que quiero pintar nada más. Entonces, puedo elegir cualquiera de estas opciones, un color uniforme, un color, un degradado, puedo utilizar un motivo, ¿sí? Lo que yo desee. Si quiero utilizar ya otra opción, vamos aquí a la biblioteca. Por ejemplo, quiero utilizar degradados, ¿no? Entonces activo aquí, por ejemplo, pasteles y veremos algunos degradados pasteles, pero ya están matizados, ¿ven? Previamente ya configurados, ya trabajados. Pero verán que según estoy utilizando o aplicando, aquí a mis muestras se va añadiendo, ¿ven? Aquí se ha ido añadiendo, ya tengo una nueva fila de colores degradados. Esto es la biblioteca y estos son las muestras. Según yo utilice de la biblioteca, se va almacenando en mis muestras, ¿sí? Entonces, esta flechita de la biblioteca me permite avanzar y visualizar la amplia gama de colores que tengo, ¿no? Vamos avanzando y vemos otro tipo de degradados, ¿no? Como piedra y ladrillo. Gráficas decorativas, ¿no? Aplico, por ejemplo, este degradado y se añade a mis muestras. Es como si fuera, bueno, su mismo nombre dice, es una biblioteca y es como si yo agarrara un libro y lo llevo pues a mi almacén, ¿no? A mi almacén, a mi escritorio y lo voy añadiendo. Entonces elijo otro degradado, igual se va añadiendo a mis muestras. ¿Sí? Entonces estos son preestablecidos, tonos de piel, ¿no? Tonos terrosos. Miren, hay una amplia gama. Pero también verán colores así, sueltos, que vienen dentro de una carpeta. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, nos vamos a ir a un color impresionista, por ejemplo, el primero. ¿Ya? Es una carpeta de colores. Hago clic en la carpeta y vemos que se añadió a mis muestras aquí abajo. Tengo ahora una carpeta de colores impresionista y puedo aplicar. ¿De qué forma podemos aplicar esos colores? No solamente se aplica de forma uniforme, por así decir, sino también lo podemos hacer degradado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cerramos la biblioteca y nos vamos a nuestro elipse. Este elipse ya está con degradado, ¿no? Pero yo no quiero ese degradado, quiero matizar estos colores impresionistas. Entonces, vamos a activar el panel de degradado. Activamos el panel de degradado y desde aquí vamos a hacer esos ajustes. Primero cambiamos el tipo, un degradado lineal. Esto es lineal. Esto viene a ser radial y luego tenemos una forma de degradado libre, ¿ya? Que eso lo vemos después. Entonces solo activo lineal y vemos que tengo blanco y rojo, ¿no? Porque eso es de la muestra que elegí. Pero quiero que tenga estos colores de acá, ¿ya? De esta carpeta, ¿no? Que he elegido. Entonces hago clic, doble clic y vamos a ver que nos va a mostrar nuestras muestras. Nos muestra la paleta
pero también podemos elegir las muestras y desde aquí elegir el color. Ya está. Pero acá solo hay 2, ¿no? Y acá tenemos como 7 colores. ¿Cómo hacemos? Hago un clic y se añade otro color. Hago otro clic, otro clic, otro clic. Tenemos ya los 6 colores, 7. 7 colores. Nuevamente, doble clic. Ingresamos a nuestra muestra. Elijo el color, doble clic. Elijo el color, doble clic. Elegimos el otro tono verde. Y también. Y aquí también. Ya está. Ya tenemos nuestro degradado con esta carpeta de colores. Pero, claro, esto es un degradado lineal. Quiere decir que como es lineal, se puede modificar el ángulo. Claro, aquí lo podemos modificar, ángulos exactos. Por ejemplo, 45, 30, va rotando, ¿no? El degradado. Pero si quiero hacerlo de forma libre, entonces activamos ahora la herramienta degradado. Herramienta. Hago un clic y arrastro. De forma libre yo puedo modificar el ángulo, la dirección de mi degradado, pero o sea, lineal. Lineal. ¿Por qué? Porque elegí ese tipo de degradado. Si yo quiero modificar a que sea un degradado radial, quitamos el trazo, con Alt duplico y cambiamos a radial. Esta será la vista de radial. Ahora, saco otro duplicado. Ese degradado solo aplica relleno, no, también aplica el trazo. O sea que aquí vemos color de relleno y trazo no tiene. Entonces ahora lo que haremos es ir a la barra de herramientas y lo invertimos. ¿Cómo invertimos? Porque ya tengo el color de relleno, pero no tengo de trazo. Esta flechita lo que hará es intercambiar. Lo que hará es pasar el relleno al trazo y como no tenía trazo, pues ahora ya no tendrá el relleno. Entonces, ya tiene degradado el trazo, solo que no se ve porque está muy delgado, ¿no? Vamos a engrosar a unos 18 puntos y ahí se ve mejor. Engrosamos a unos 40 puntos y se ve mucho mejor. ¿Por qué se ve de esa forma? Porque tengo un degradado radial, ¿no? Pero no está aplicando relleno, ojo, sino al trazo, solo que el trazo ahora está más engrosado, más o menos 40 puntos, ¿no? Selecciono el trazo dentro de degradado y vemos que se puede editar. O sea, podemos cambiar el tipo de degradado en nuestro trazo. Tenemos la opción, ¿no? La primera opción que aplica dentro del trazo. El otro es a lo largo del trazo y el otro sería a lo ancho del trazo, ¿no? Ahí tenemos esas distintas opciones. Y eso sería pues aplicar al trazo y esto a relleno. O sea que también podemos modificar acá el tipo, ¿no? Puede ser lineal, puede ser radial, ¿no? Como guste. Y la otra opción sería el degradado, pero de forma libre. ¿Ya? Seleccionamos el relleno para aplicar. Pero vamos a la tercera opción que dice degradado de forma libre. Hago un clic y cambia su apariencia, pero no nos muestra ninguno de los colores que estamos utilizando, ¿no? Primero quitamos el trazo, ya no quiero que tenga trazo, solo vamos a trabajar relleno. Entonces, la forma libre de degradado funciona como su mismo nombre dice, libre. Puedo hacer un clic en cualquier punto y añado el color. Como tengo 7 colores, pues voy a añadir en cualquier punto, por aquí ya sería 4, por aquí otro 5, por aquí otro 6 y por aquí otro 7. Ya tengo 7 puntos, pero además estos puntos los podemos mover, ¿eh? Los puedo trasladar de forma libre por donde yo desee. Ahora, para cambiar los colores, seleccionamos el punto y elegimos el color. Así de sencillo. Selecciono el punto y elijo el color desde mis muestras, ¿no? De mi carpeta. Elijo el color, elegimos color. Y aquí pondré el color más claro. Entonces, miren, puedo trasladar hacia cualquier área y vemos que va cambiando su apariencia, su aspecto se va poniendo un poco más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo matizar de distintas formas, puedo trasladar hacia cualquier punto, cualquier área, y se va mezclando mejor. Incluso puedo añadir más puntos, puedo añadir otro punto y cambiarlo a un color más claro para que se haga más interesante.
Puedo mover este punto y ya está. Y tenemos este degradado de forma libre. ¿Eh? Esto es un degradado de forma libre, esto es lineal, esto sería radial y esto sería alrededor pues del trazo, ¿no? Y pues tenemos el mismo degradado porque hemos aplicado desde esta carpeta de color. Entonces, así como lo he trabajado, igual pueden hacer ustedes. Pueden elegir desde biblioteca cualquier otro tono. No solamente tiene que ser un degradado listo, ¿no? Así, por ejemplo, como el que ya les había mostrado, teníamos los pasteles, pero estos degradados ya están listos, ¿no? Entonces yo no utilicé uno listo, lo que he utilizado más bien es una carpeta de color, ¿no? Eligen los libros de color. Libros de color son más para impresión, ¿no? Es para impresión, para imprimir. Por ejemplo, elijo Pop Art y vemos esta gama de colores. Eligen una carpeta, ¿no? Digamos esta carpeta y se añade a las muestras. Una vez que ya se añadió a las muestras, ya pueden aplicar a cualquier forma el degradado, ¿no? Pero claro, no se aplica directamente, sino que se tiene que matizar, ¿no? Lo rellenamos primero, puede rellenar con un color por defecto y eligen el color, ¿no? Si yo activo este color, se va a aplicar el degradado que ya estuve trabajando. Entonces lo eliminamos, ¿no? Porque acá solo tenemos 3 colores en esta nueva muestra. Hago clic y arrastro al vacío, arrastro al vacío, arrastro al vacío o también voy al tachito. Ya me quedé con 3 colores, ¿no? Selecciono, doble clic y accedo a mi muestra. Doble clic, accedo y ya tengo mi degradado. Lo cambiamos a lineal, ¿no? Si queremos lineal. Ahora, estos tipos rombos que ven aquí al medio entre los 2 colores me permite suavizar el paso de color. Si yo lo aproximo demasiado a este color y además también el tono, vemos que se genera como un corte. Entonces lo ideal es que estén separados y además este rombo lo suavice, ¿no? Y ahí vemos que se suaviza mucho mejor el paso de color. Ya, eso es lo óptimo. Al igual que aquí, si yo lo acerco demasiado, miren, se genera como una marca, ¿no? Y si lo acerco más el color también, ya se va a ver como un corte, ¿no? O sea, muy abrupto el paso de color. La idea es suavizar mediante este regulador. Ya, entonces, estos son los colores. Estos redonditos son los colores y este rombo que vemos aquí viene a ser el regulador. Ya, estos reguladores me permiten, ¿no? Suavizar el paso de color. Además, quitamos el color de trazo, ¿no? Y tenemos ahí nuestro nuevo degradado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las formas de aplicar. Y además, si por ejemplo yo dibujo un polígono, o cualquier otra forma, ¿no? Dibujo un polígono de 8 lados. Y bueno, lo pintamos por defecto, ¿sí? Para pintar una forma por defecto, porque digamos que se ha quedado con un degradado de lo que recién hemos utilizado, ¿no? Yo no quiero que tenga ese color, quiero que sea blanco y negro el trazo. Entonces, por defecto sería, ¿no? Vamos a la barra de herramientas y vamos a encontrar debajo del icono de color, vamos a encontrar uno más pequeño en miniatura, relleno y trazo por defecto. Nos dice que presionando la tecla D se vuelve al relleno y trazo por defecto. O haciendo clic aquí, ¿no? Entonces, control Z, presiono la tecla D y vuelve a ser el relleno y trazo por defecto. ¿Ya? O vamos aquí a la misma opción, ¿no? Haciendo un clic. Y bueno, suponiendo que yo tengo esta forma y quiero capturar este relleno de aquí, ya trabajado, este degradado tal cual, ¿no? Entonces, vamos a la herramienta cuentagotas, ¿ya? Vamos a la herramienta cuentagotas, que se ve como un gotero, ¿no? Como un gotero. Hago clic, clic sostenido para ver qué otra alternativa tenemos, ¿no? Son herramientas de medición, ¿no? En este caso no utilizamos. Eso se utiliza más para empaques. Aquí vamos a trabajar con herramienta cuentagotas y se activa con la letra I. Con la tecla I activamos cuentagotas y hago clic, ¿sí? Previamente selecciono mi forma
a la que quiero copiar este degradado. ¿Ya? Entonces hago clic y se copia el mismo degradado. ¿Ya? Entonces lo que me queda es pues modificar, ¿no? El ángulo quizás con la herramienta, ¿ya? O sea, pueden hacerlo con el panel, pero ¿qué pasa? Que desde el panel van a colocar aquí ángulos en específico, ¿ven? Tienen ángulos exactos específicos, pero si yo no quiero ninguno de eso, pues con la herramienta de degradado editamos mejor, ¿no? De forma libre, e incluso pueden modificar aquí los reguladores, ¿no? Pueden modificar el paso de color, quizás suavizar un poco más, ¿no? Acercar, aproximar los colores o separar un poco más. Eso lo pueden hacer desde aquí también, ¿sí? Entonces, de forma más personalizada, libre, ¿no? Y ya está. Entonces, igual, si tengo, dibujo otro polígono y quiero capturar, se queda con este color, ¿no? Porque es el último que he utilizado, entonces siempre se quedará ese último color utilizado. Y lo que quiero es, por ejemplo, capturar este púrpura con su relleno que ya tiene, ¿no? Correspondiente. Selecciono cuentagotas y capturamos. Y ya se rellenó de ese mismo color y también del mismo trazo. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, esa es la forma de utilizar la herramienta cuentagotas, que también va a aparecer dentro de degradado, ¿ve? Porque podemos capturar los tonos desde una imagen, desde una foto, directamente. Así es que eso también funciona con cuentagotas. ¿Ya? Entonces lo colocamos por aquí. Y ahora nos vamos a la herramienta de trazo. La herramienta, tenemos una herramienta que viene a ser en sí segmento línea, ¿no? Segmento de línea. Esta herramienta me permite dibujar segmentos rectos, ¿no? O sea, a un clic arrastro ya tengo un segmento. Clic arrastro tengo otro segmento. ¿Ya? Así. Entonces, activamos la vista o el relleno por defecto. Bueno, lo quito el relleno, me quedo solo con el trazo. Y engrosamos 5 puntos. Activo ahora sí la herramienta segmento, a un clic y arrastro. Y ya vemos aquí nuestro segmento dibujado. Solo un segmento, o sea, no es que a partir de aquí puedo seguir dibujando otro, hacer un zigzag, no. Lo que sí puedo hacer es trazos libres como segmentos, ¿no? De esta forma. ¿Eh? Entonces, control Z, regreso. Por ejemplo, puedo hacer este tipo de forma y se me ocurre seleccionar todo y control G para agrupar. Luego nos vamos a la opción de objeto, repetir y repetimos en cuadrícula. Crecemos y ya tenemos un patrón. Crecemos el área, no la forma, el área, y tenemos un patrón. Pero además podemos modificar la repetición, ¿no? Aquí, dentro de propiedades. Podemos modificar la repetición en opciones de repetición. Por ejemplo, ladrillo por fila, ladrillo por columna. Pero como esto es un trazo, ¿no? Es prácticamente un trazo, no es un relleno, entonces podemos configurar desde trazo. Por ejemplo, podemos redondear los extremos para que ya no se vea recto, sino así redondeado. También podemos modificar el grosor, pues, ¿no? 3 puntos, quizás hacerlo más grueso, ¿no? Depende. También puede ser una línea discontinua, ¿no? O sea que todo esto, ¿qué quiere decir? Que se puede configurar con trazo, ¿ya? Y eso veremos ahora. Entonces, miren, estas son opciones para poder generar algún tipo de patrón, ¿ya? Entonces, ahí les puede servir. Saco otro duplicado o más bien otra mesa de trabajo, pero lo colocamos aquí, debajo, para no hacer muy amplio nuestro área de trabajo. ¿Ya? Y ahora vamos a dibujar nuevamente el segmento, hago clic, arrastro. Entonces tenemos nuestro segmento, saco un duplicado con Alt, control D, sacamos más duplicados. El segmento de por sí será uniforme, ¿no? Nuestro panel de trazo nos ayuda a configurar. El remate siempre por defecto es así. El remate viene a ser el inicio, ¿no? Y el final de un trazo. ¿Ya? En este caso redondeamos, ¿no? Si redondeo todos, ahora tendrá este aspecto. ¿Ya? Selecciono nuevamente la
el tercer segmento, y vamos a modificar las puntas. Por ejemplo, el inicio y el final, punta de flecha. El inicio, por ejemplo, esta tijera, cambiamos a línea discontinua, y el final podemos colocar un redondo. ¿En función de qué se puede modificar el tamaño de esta forma? Pues como es un trazo, se modifica en función al grosor del trazo. Por ejemplo, 4 puntos se hará más pequeño, 2 puntos más pequeño. Si coloco pues 10 puntos, se hará más gigante. ¿Sí? En base o en función al trazo. Y también pues visualizamos este otro trazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, modificar el perfil, ¿no? Perfil de anchura que nos permite modificar la forma del trazo, ¿no? Ahora mismo es uniforme. Si yo elijo perfil de anchura 1, cambia su aspecto. Vemos que es como que, ¿no?, inicia en punta, se hace más amplio por aquí y luego termina en punta. Y asimismo tenemos distintas opciones, ¿no? Distintas opciones que nos permiten modificar los trazos. Igual, en función de qué crece, pues del grosor. Crecemos a 14, por ejemplo, y se verá más ancho, ¿no? Según vamos creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos aplicar a formas, ¿no? Por ejemplo, puedo dibujar un elipse. Dibujo un elipse y solo trabajo el contorno o el trazo, ¿no? Y modificamos el perfil de anchura, modificamos el grosor y tenemos ese resultado. ¿Sí? No es un trazo uniforme como este, ¿no?, que viene por defecto, sino que lo cambié a un perfil de anchura. Y así igual podemos modificar otros, ¿no?, a otro tipo de perfiles, como el de aquí, como el de acá, y vamos obteniendo distintos resultados, ¿no? Entonces, estos son trazos, ¿sí? Son trazos, no son rellenos, sino que como está engrosado, 40 puntos, se ve como un relleno, ¿no? Porque se ve bien amplio. Pero si yo quisiera trabajar como un relleno, porque digamos quiero aplicarlo a un logotipo y no quiero que sea trazo, quiero que sea un relleno. Entonces seleccionamos, vamos a objeto y expandimos apariencia. Ahora ya no es un trazo, ahora es un relleno que incluso lo podemos rellenar con un degradado. ¿Ven? Puedo sacar un duplicado y con Shift, ¿no?, Shift Control V pegamos encima y reducimos, ¿no? Y podemos rotar. Sí, o sea que, miren, esto a partir de un trazo podemos obtener rellenos ya modificados. ¿Sí? Entonces, esto sigue siendo un trazo, quiere decir que puedo modificar el ancho. ¿Ven? Puedo modificar. Puedo ir modificando, pero esto ya no, esto es un relleno. Además, puedo añadir más trazos, ¿no? Control, seleccionamos ambos y agrupamos con Control G, ¿no? Agrupamos. Seleccionamos ambos, vamos a objeto, agrupar, Control G. Y desde aquí vamos a apariencia, nuevamente lo que ya vimos, ¿no? Vamos a ocultar nuestras muestras. Vamos a ventana, apariencia. Y desde aquí nuevamente vamos a añadir un nuevo trazo y engrosamos. Engrosamos más, pero, ¿no?, pero este trazo vamos a colocar, ¿no?, seleccionamos el trazo, vamos a redondear, vamos a bajar un poco y vamos a cambiar el color. Recuerden que a los trazos pueden aplicar degradados, ¿no? No hay problema. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, pueden aplicar distintos trazos, distintos rellenos, ¿sí?, si desean. No olviden que ahí tienen estas formas trabajadas a partir de trazos, ¿sí? Todo esto es a partir de trazos, no son dibujados con pluma o relleno, nada de ello, solo son trazos, pero modificados desde el panel trazo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la parte práctica, ¿no? Vamos a colocar una imagen
Colocamos una imagen. Por ejemplo, vamos a empezar con esta forma. Ok, bueno, es una imagen, por eso está pixelado, ¿no? Si me aproximo, me acerco más con el zoom, vemos que está pixelado, porque es una imagen. Entonces, vamos a las capas, y esta imagen lo vamos a llevar a una nueva capa. Entonces, para sacar de aquí, ¿cómo haría? No quiero sacar copia, sino que quiero extraer de aquí, ¿no? De esta mesa, de esta capa. Control X, lo corto, genero una nueva capa, aquí en la parte inferior, nueva capa, y pegamos con Control V. Ya está. Ahora, vamos a crecer un poco más. Más o menos, nuevamente. Crecemos con Shift y lo bloqueamos. Ya bloqueado no se puede mover para nada. Creamos una nueva capa y aquí colocamos dibujo. ¿Ya? Entonces ahora sí nos acercamos, activamos la herramienta rectángulo redondeado, activamos la forma por defecto y quitamos el relleno. Sí, dibujamos con Shift la forma, arrastramos, adaptamos a la forma y verán que el redondeado de los vértices todavía no está tan redondeado como del logo, ¿no? Del logotipo de Instagram. Entonces ahora lo redondeamos más. Arrastramos hacia adentro y ya está. Entonces ahora Control C y Control F. ¿Por qué Control F? Porque Control F me permite pegar delante. Esta forma lo copio con Control C y con Control F pego delante una copia. Con Alt permitimos que la forma pueda modificarse desde el centro o hacia el centro, pero a la vez presiono Shift para que no pierda la proporción. Entonces ahora lo colocamos más o menos al medio de la forma blanca. Nuevamente seleccionamos el vértice y lo llevamos hacia afuera. Una vez que está ya más o menos al medio, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Pues modificar el ancho. ¿Qué quiere decir? Que estoy dibujando este trazo para que funcione como una forma. Pero ¿qué es lo que haré? Engrosar, ¿no? Engrosamos a unos 14 o un poco más, ¿no? Entonces de esta forma ya no tengo que dibujar doble cuadrado, recortar, sino que es una de las opciones, ¿no? Hay distintas opciones, o sea, para llegar al mismo camino. Igual seleccionamos el vértice y vamos a adaptar. Pero esto a mí me parece más rápido que la otra forma, que también es válida, ¿no? Porque podemos dibujar un cuadrado, otro cuadrado, hacer un recorte con buscatrazos, ¿no? O sea, hay distintas opciones. Control más. Ya. Miren, si yo quiero, por ejemplo, arrastrar este borde hacia adentro, ¿no? Verán ustedes que hay como que una limitación. Es como que va bajando, pero en graditas, algo así. ¿Por qué? Porque está adaptándose a los píxeles. Entonces nos vamos a ir a la opción de ver. Vamos al final, ¿sí? Casi al final. Y vamos a encontrar un bloque que nos dice ajustar a píxel, ajustar al punto, ajustar a pictograma. Desactivamos todas estas opciones. Ya, vemos que todo esté desactivado. Entonces ahora selecciono el trazo y verán que ahora sí, ya no hay una limitación. ¿Ven? Puedo colocar en cualquier punto, ya no hay una limitación, así como que pum, corta, 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 ¿no? Entonces ya es totalmente libre. ¿Ya? Entonces eso también es un punto muy importante, se utiliza mucho, porque a veces uno así está dibujando y quiere adaptar a un punto y no puede, ¿no? Como que te lleva como un imán. Entonces la idea es que no esté ajustado ni a píxel ni a punto para que pueda hacer de forma libre, ¿no? La edición o la adaptación, ¿no? Lo puedo hacer de forma libre, ¿no? Entonces eso es lo ideal, ¿no? Aquí igual seguimos haciendo el ajuste, creo que en 18 ya queda. Control menos.
Recuerden, esto es un trazo. Entonces nos vamos a objeto, expandimos el relleno y el trazo y damos OK. Ahora es un relleno. Y lo pinto de blanco. Lo mismo hago para el elipse. Dibujo un elipse, pero no de relleno, obviamente, sino de trazo, ¿no? De trazo. Invertimos, crecemos un poco más, engrosamos igual a 18. Vamos a cambiar de color para diferenciar, ¿no? A 18 encaja muy bien. Igual vamos a objeto, expandimos y ya es un relleno. Lo pintamos de blanco. Y aquí dibujamos un elipse. Pero esto sí es un relleno, pues, ¿no? De inicio. No es un elipse, perdón, no es un trazo. De inicio, desde inicio se dibuja un elipse y ya queda. Ahora nos falta pintar el relleno, ¿no? Lo arrastramos hacia un lado. Arrastramos hacia un lado. Lo vamos a pintar de negro por un momento para diferenciar. Y desbloqueamos la capa de la imagen. Lo vuelvo a bloquear. Dibujamos sobre nuestra capa de dibujo. Vamos a dibujar varios elipses. ¿Para qué? Para poder, control D, sacamos copia. Selecciono la primera y con cuentagotas capturo este tono. Selecciono el otro, con cuentagotas capturamos el otro tono. Por aquí también. Amarillo. Y el de acá. Ya está. Aquí creo que hay uno más. Seleccionamos todo y nos vamos a nuestras muestras. Y lo añadimos como una nueva carpeta con colores Instagram. O sea, ponemos un nombre, ¿no? O sea, ustedes pueden así colocar su nombre a sus paletas. Y le damos OK. Y ya está. Se creó nuestra carpeta. Si paso el cursor, sale el nombre. Entonces, esto ya se puede eliminar si desean. Si desean, lo dejan en una capa, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ahora selecciono la forma y vamos a empezar a pintar con degradado. Vamos a degradado. Vamos a ocultar apariencia de momento. Degradado. Pero no radial ni lineal. Acá aplica el de forma libre. Aplicamos degradado de forma libre y empezamos a colocar los puntos. Por ejemplo, aquí viene un color, ¿no? Aquí viene otro color. Por aquí viene otro, otro. Por aquí también. Aunque aquí ya tenemos un punto, solo que lo vamos a mover. Y por aquí otro punto. Entonces ahora ya selecciono el color o el punto, mejor dicho, y activo el color. Selecciono el punto, activo el color. Selecciono el punto y vamos activando los colores. Si siento, o sea, si ustedes sienten que ahí falta un color, ¿no? Falta algún color, igual, ¿no? Simplemente vamos a utilizar la otra opción que ahora les muestro de cuentagotas. ¿Ya? Vamos a quitar primero el trazo. Seleccionamos lo de adentro y lo ponemos de blanco. Ahora seleccionamos la forma y vemos que acá, por ejemplo, nos falta más puntos, ¿no? Acá coloco un nuevo punto y con cuentagotas capturamos directamente de aquí el color. Aquí igual, ¿no? Puedo mover esto, de repente quiero capturar el tono tal cual, entonces lo hago desde aquí. Puedo mover este punto, selecciono este otro color y capturo el tono directamente también desde aquí. Sí, esto es el otro camino, por eso les estoy enseñando distintas opciones. Desde aquí, capturamos el color específico. Si necesito añadir más puntos, activo nuevamente la opción de puntos y hago clic donde deseo añadir un nuevo punto. Pero claro que nuevamente cambiamos el color. Y movemos el punto, ¿no? Y más o menos ahí, ¿no? Ya más o menos quedaría. Solo que nuevamente capturamos el color. Aquí también. ¿No? Si se tiene que mover, solo arrastran y lo trasladan. Y ya está. ¿No? Control menos. Ahí tenemos el logotipo ya vectorizado. Control G, agrupamos y esto ya es un logotipo vectorizado agrupado.
me acerco, pues la calidad es óptima porque esto es un vector, pero esto en cambio viene a ser pues píxeles, ¿no? Por eso es que se nota el pixelado. ¿Ya? Entonces, esto es un logotipo vectorizado. Se puede exportar como JPG, como PNG si es que no quiero que tenga fondo, como JPG si es que quiero que tenga fondo, un fondo blanco, ¿no? U otro fondo. Entonces, esta capa del dibujo queda ahí, la capa de referencia, ¿no? Colocamos referencia, lo podemos ocultar. Entonces ya, ¿no? La paleta de color, control X, lo corto y lo llevo a mi capa de referencia. Para que esté ahí, de casualidad quizás se borra, entonces ya, lo tengo ahí oculto y eso no se va a eliminar. Entonces solo me quedo con mi capa de dibujo, ¿no? Esto de acá lo bloqueamos y listo. Y a propósito de todo, control S y vamos guardando. Ya, guardamos. Le damos OK y listo. Y ahora vemos la otra opción, que sí sería con buscatrazos, ¿no? Vamos a colocar nuevamente la imagen. Está guardando todavía. Ya, ahora sí. Colocamos esta otra imagen. Igual vamos a hacer más que nada las divisiones y el color, ¿no? Voy a seleccionar solo el área que quiero dibujar para no abarcar mucho área, mucho espacio. Y con control 7 lo enmascaro. Enmascaramos, crecemos. Y acá no voy a crear la paleta de color porque lo haré con la otra opción de cuentagotas, ¿no? Entonces vamos a llevarlo igual. Control X. Voy a crear una nueva capa de referencia. Y lo bloqueamos. Creo una nueva capa. Y aquí dibujamos, ¿no? Entonces, pero como esta imagen sí es oscuro, me conviene bajar la opacidad, ¿no? Más o menos a un 60 y lo bloqueamos, ¿ya? Aquí en Instagram, por ejemplo, no bajé la opacidad, no era necesario, pero aquí sí, ¿no? Entonces, una vez ya bloqueada la capa, ya puedo empezar a dibujar. Y aquí trabajamos con buscatrazos, ¿no? Pero primero dibujamos una elipse. Igual color predeterminado, menos el relleno. Y vamos a partir desde afuera, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque voy a sacar copias, solamente copias. O sea, dibujo la forma con Shift, la forma base. Crecemos. Y desde aquí parte, ¿no? Porque desde aquí vamos a empezar a sacar copias, ¿ya? Entonces vamos a adaptar bien primero a la forma. Y ya está. Ahora sacamos una copia con control C, repito, copias, ¿ya? Copia. Pegar delante es control F, ¿no? Entonces control C, control F. Reducimos con Alt y Shift. Control C, control F. Nuevamente. Miren, nuevamente control, a ver, vamos a control Z nuevamente. Dibujamos con Shift para tener la forma exacta. Control C, control F y tenemos la copia delante. Control C, control F y lo llevamos hacia el centro, ¿sí? Repito, si yo no presiono Alt, cuando reduzco con Shift se irá hacia un lado, ¿no? Pero con Alt se va hacia el centro, ¿ya? Puede ir tanto al interior o al exterior, pero siempre central, ¿no? Siempre centrado. Es como que el punto de referencia será el medio siempre, ¿ya? Entonces nuevamente igual aquí, con Alt puedo reducir, miren, de forma proporcional, perdón, puedo reducir hacia el centro, ¿no? Y con Shift proporcional, porque si suelto Shift y solo presiono Alt, se va a distorsionar, pero hacia el centro,
Entonces, control C y control F. Reducimos hacia el centro. Nuevamente control C, control F. Y ya está. Vamos a hacer un poco más delgado este trazo para poder hacer los cortes, ¿no? Vamos a verificar aquí, ¿no? Lo hice más delgado para verificar dónde vamos a hacer los cortes, ¿no? Sería aquí, más o menos. El otro sería por acá. Eso siempre verifiquen los trazos, ¿ya? Cuando trabajen con trazos, no lo trabajen tan grueso, siempre regulen para que vean que cuadre bien. Por ejemplo, aquí, control menos me alejo. Entonces, estas formas ya dibujadas las recortamos con la herramienta, bueno, vamos a trabajar con buscatrazos, pero igual voy a generar rectángulos, ¿no? Voy a generar aquí rectángulos. Bueno, no necesito que sea redondeado. Puedo hacerlo con trazo, expandir, pero me voy a demorar. Así es que más bien con la forma rectangular genero este área de división que pertenece pues al fondo, ¿no? A este elemento de acá, a este elipse. Vamos a cuadrar bien porque no siempre es un elipse exacto, ¿no? Entonces seleccionamos este rectángulo, control C, control F, y rotamos con shift para obtener un ángulo exacto. Y lo centramos. Entonces, este primer recorte, ¿no? Lo vamos a hacer, pero primero seleccionamos ambos, ¿ya? Ambas formas, y sacamos una copia con control C. ¿Ya? Sacamos una copia para volver a utilizar. Vamos a buscar trazos y lo unificamos. Una vez unificado, recortamos, pero con esta opción, ¿no? Puede ser menos frente o puede ser dividir, cualquiera de los dos. ¿Ya? Pero con menos frente ya está, ya lo corto. Ahora tengo el otro elipse, ¿no? Saco, nuevamente pegamos encima la copia previamente sacada con control F. Ahí tenemos. Pero la diferencia es que aquí hay que cortar un poco más, ¿no? Aquí hay que cortar un poco más. Así es que con Alt lo crecemos solo de ancho y aquí con Alt crecemos solo el alto. Seleccionamos ambos, lo unificamos, seleccionamos el elipse y lo recortamos. Y ya está. Ya tenemos todas las formas. Ahora solamente nos quedaría pintar. ¿Ya? Entonces, igual, para pintar debemos tener el color exacto, ¿no? Pero lo vamos a hacer con cuentagotas sumamente rápido. Solo nos queda subir la opacidad al 100%, ¿no? De la imagen. Seleccionamos, subimos al 100%. Ya está. Y lo vamos a colocar a un lado. Entonces, ahora sí, selecciono el elemento, capturo con cuentagotas el color base, ¿no? Igual aquí, capturo el color base, empezamos de adelante. Esta forma queda agrupada, así es que clic derecho y desagrupamos. Selecciono, vamos a la otra opción sería desde objeto, desagrupar. Ya eso está en todas las versiones absolutamente. Selecciono, vamos al degradado. Selecciono, añadimos acá un tono más o menos ahí. Selecciono el primer color, capturo con cuentagotas el primer tono. Selecciono el otro color, capturo con cuentagotas el tercer tono y capturo con cuentagotas. Ahora solamente me queda, ¿no? Con la herramienta degradado, modificar el ángulo. Y esto mismo aplicamos aquí con cuentagotas. Capturo, solo que nos queda aquí editar el color, ¿no? Capturamos con cuentagotas y tiene unos tonos un poco más oscuros. Y igual, con la herramienta degradado, ya modificamos el ángulo. Luego seleccionamos el fondo, los otros elementos, y también vamos a pintar con otro degradado, que sería más o menos el de aquí. Aplicamos aquí arrastrando y ya podemos editar, ¿no? Selecciono, con cuentagotas capturamos los otros tonos más oscuros.
Y aquí nos queda pues pintar estos otros degradados también, ¿no? Que serían los blancos. Arrastramos hacia la barra, ¿eh? Arrastramos aquí y seguimos capturando los colores, ¿no? Los tonos. Seleccionamos, con cuentagotas capturamos. Y con la herramienta degradado, selecciono la forma, con degradado modificamos el ángulo. Con cuentagotas volvemos a capturar ya el degradado trabajado y modificamos el ángulo. Seleccionamos el fondo y lo pintamos nuevamente con cuentagotas. Aquí igual, pero acá sí vamos a aplicar un degradado, ¿no? Capturamos, arrastramos a la barra, selecciono el color con cuentagotas y lo pintamos. Aquí igual sería un color más claro. Seleccionamos el fondo y capturamos este degradado, o este color, perdón. Arrastro. Este sería el más claro. Capturamos el otro color más oscuro. Y aquí el más oscuro, ¿no? Nuevamente con degradado modificamos el ángulo. Ya si desean, pues si ven que necesita otro degradado, como el degradado de forma libre o radial, también, ¿no? Se puede aplicar. La idea es suavizar el paso de color y no se vea como un corte, ¿no? Entonces aquí colocamos un borde negro, engrosamos más o menos y nos alejamos. Ya, entonces acá vamos a añadir solamente el degradado del fondo. Y ya podemos generar un mejor contraste. Entonces ya queda ahí nuestro pintado, ¿no? Esto sería la referencia, ¿no? La parte de tipografía todavía no la vemos, y esto eh, solo lo podemos utilizar con una fuente similar, ¿no? Pero ya nos toma más tiempo. Pero la idea es que vean que el proceso, ¿no? En realidad no es nada complicado. Es básicamente trabajar con las herramientas de degradado. Si trabajamos con degradado, siempre va a ir el panel y la herramienta a la vez. ¿Ya? Entonces, una vez trabajado el degradado, ¿no? Con la herramienta, ya modifico el punto, ¿no? El ángulo, mejor dicho, de nuestro degradado. Aquí, por ejemplo, falta añadir el degradado, ¿no? Añadimos más colores. Capturamos con cuentagotas aquí. Y quitamos esto, ¿no? Entonces ya una vez teniendo el degradado, ya con la herramienta lo modificamos. Aquí mismo puedo añadir color también, ¿no? Entonces seleccionamos y capturamos con cuentagotas el más claro. ¿Ya? O también vamos aquí y aclaramos más todavía, ¿no? Movemos aquí los colores, podemos intercalar, ¿no? Seleccionamos con cuentagotas y ya está. Control S, guardamos. Esto de acá ya se puede exportar. ¿Ya? Mientras tanto, activo el chat, me comentan si tienen algunas consultas. A ver, activo el chat. Y hoy sí que el tiempo nos queda súper corto, pero a ver, activo el chat si tienen alguna consulta. Ok, todo claro, muy bien. Así es. Bueno, todo es práctica en realidad, ¿no? Volver a estado predeterminado, de ahí, ¿cuál? El color, el espacio de trabajo, las herramientas, o sea. mm, Bueno, todo lo que utilicé el día de hoy no es de la versión, por así decir, actual. Todo lo que utilicé hoy es de la versión más anterior. O sea, desde CS6 he venido utilizando todo lo que hoy he trabajado.
salvo el degradado de forma libre, que también hay desde el 2019, 18, 19. O sea, forma libre, el degradado, eso es lo que se implementó, ¿no? En ese más o menos 18, 19. Exacto. ¿No? Sí, la idea es practicar bastante, ¿no? Panel de colores. Repito nuevamente, todos los paneles de la derecha lo encuentran en ventana. Todo, absolutamente todos los paneles. Muestras, degradado, color, capas, apariencia, trazo, todo lo que hemos visto y todo absolutamente lo encuentran dentro de ventana. Si quiere restablecer el espacio de trabajo, vamos a ventana, espacio de trabajo, restaurar aspectos esenciales clásicos. Y se va todo a modificar nuevamente, todo se va a poner en orden. Las letras también, se puede vectorizar, ¿no? No creo. Bueno, bueno, todas las herramientas utilizadas el día de hoy prácticamente degradado, ¿no? Desde la barra junto con el panel de degradado. El panel de degradado que viene desde siempre. Y la herramienta de degradado también, que hay desde siempre. Busca trazos también, ¿no? Busca trazos también. Busca trazos lo activan desde ventana y ya pueden trabajar. ¿Qué más? Apariencia. Vamos a ventana, apariencia. Apariencia hay desde siempre. ¿Por qué? Porque en apariencia podemos verificar que, ¿no? Por ejemplo, esta forma, ¿qué es lo que tiene? Tiene rellenos, tiene trazos, ¿no? Selecciono la forma y me va a indicar todo lo que tiene ese elemento, todas las características. ¿Eh? O sea que básicamente todo lo visto el día de hoy, repito, no es de otras versiones, ni la actual, porque todo es lo más esencial, ¿no? Y siempre les digo que desde edición encontramos las opciones básicas de copiar, pegar, prácticamente lo que hice al final, full copias, nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos nuevamente el día viernes en Adobe InDesign y les dejo con el coordinador. En un minuto no se retiren porque les va a pasar el link de asistencia para que se puedan registrar. ¿Sí? Entonces activo el chat para despedirnos y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense, buenas noches. A seguir practicando, ¿ya? La idea es practicar bastante, practicar. Listo, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.